Infiltrarse en una iglesia violenta y racista cuyo objetivo es derrocar al gobierno. El pastor Ray está decidido a acabar el trabajo que Hitler comenzó. Pero nuestro hombre no es un agente del FBI, sino un ciudadano de a pie. ¿Será capaz? Ya sabes, si juegas con fuego, no lo dominas, sino que te acabas quemando. Nunca pensé en la posibilidad de que Dave abandonara la investigación. Que la investigación acabara con él ya era otra cosa. ¿Podrá este infiltrado sin experiencia evitar otra catástrofe como la de Oklahoma? Pensé que centenares de personas iban a morir y que iba a ser todo culpa mía. Infiltrarse, disfrazarse y engañar es la única manera de derrotar a los criminales más peligrosos del mundo. Pero para los que eligen tener una doble vida, el éxito tiene un precio. Infiltrados, doble vida. 1998. En la Iglesia Cristiana de Jesucristo de New Vienna, Ohio, el pastor Ray Redfern conocerá al feligrés Dave Hall. Salió y me hizo un par de preguntas acerca de la Biblia y de la traición de Judas a Jesucristo. Dave, ¿qué sabes de Judas? Mientras tanto, el pastor saca una 45 automática y empieza a rellenar el cargador. ¿Qué le pasó? No paraba de hacerme preguntas. Mientras tanto, llenaba el cargador con calma. Era un traidor. Después cogió la 45, la montó y con el dedo en el gatillo la puso sobre la mesa, apuntándome directamente al pecho. Y me dijo, ¿qué crees que deberíamos hacer con los informantes? Hall está seguro de que le han descubierto. 2 años antes, en julio de 1996, Dave Hall, de 43 años, fue detenido en Ohio por posesión y distribución de marihuana. El juez asignado al caso envía a Hall a casa y le dice que se ponga en contacto con las oficinas del FBI en Cincinnati para hablar con el agente Tim Barkey. Si Hall proporciona información útil al FBI, se le conmutará la sentencia. En un primer momento, Hall duda tanto del agente como de su propuesta. No me fiaba de él ni un pelo. Era muy serio, muy callado, muy reservado, muy recto. El sentimiento es mutuo. De entrada, no confiaba en Dave. Pensaba que seguramente iba a hacer o decir lo que fuese para librarse de los cargos y no acabar en la cárcel. Hall se crió en las colinas de Kentucky y vive cerca de Dayton con su perro labrador negro Gary. Vive de su escasa pensión de invalidez. Para él, la oferta del FBI parece ser la única opción viable. Le pregunté a Dave, ¿qué me puedes contar? ¿Cómo puedes colaborar? Pero nos dio información de muy poca importancia relacionada con la marihuana. No es suficiente para convencer al FBI, pero Dave Hall revela algo más, un buen contacto. Tiene amigos en una banda de moteros a la que llaman los Outlaws. Estos frecuentan un bar llamado Ike's, al que también acude uno de los hombres más peligrosos del estado, el pastor Ray Redfern, líder en Ohio de la organización racista Naciones Arias. Dave Hall podría ser la persona adecuada para infiltrarse en esta hermética organización. Miramos a Dave y dijimos, hemos dado en el clavo. Dave es un tío grande, tiene los brazos tatuados, parece un motero. Camina y habla como los moteros. El FBI tiene razones de peso para querer infiltrarse en Naciones Arias. Después del atentado de Oklahoma en 1995, en el que murieron 168 personas, las autoridades federales reforzaron la vigilancia de los grupos integristas que podían tener alguna relación con el atentado perpetrado por Timothy McVeigh. Creen que Naciones Arias es una organización mucho más peligrosa de lo que parece. El objetivo de Naciones Arias era conseguir armas y dinero para derrocar al gobierno estadounidense. Creían que los agentes de policía y el ejército acabarían poniéndose de su lado. Al ver de lo que era capaz un lobo solitario como Timothy McVeigh, se te ponen los pelos de punta.
al pensar qué tipo de cosas podría hacer un grupo entero si tuviesen las ideas claras y la voluntad de cometer un crimen. A Naciones Arias, dirigida por Richard Butler, de 78 años, se la relaciona con agresiones, robos de coche a mano armada y asesinatos. En 1996, el FBI los consideraba la amenaza de terrorismo nacional más peligrosa de los Estados Unidos. Dave Hall podría ofrecer una puerta inesperadamente abierta al agente Barkey y al FBI. Una de las sedes más importantes de Naciones Arias se encuentra en Ohio, donde la Iglesia Cristiana de Jesucristo del pastor Ray Redfern acoge a miembros de Naciones Arias y simpatizantes del Medio Oeste. ¡Ay, Hitler! El problema es que al pastor Ray Redfern se le conoce por ser una persona peligrosa. El señor Redfern también era un psicópata. Disparó a un agente de policía. Fingió estar loco o algo por el estilo. Así que la condena en prisión fue corta. Estamos perdiendo derechos como personas de raza También era blanca. astuto y paranoico, y no se fiaba de nadie que no perteneciese a la Iglesia. La única manera de llevar a cabo lo que queríamos era tener a alguien dentro. Dave Hall jamás ha oído hablar de Naciones Arias. Necesitamos información acerca de Naciones Arias. Pero cuando Barkey le explica qué está en juego, piensa que tiene más de una razón para aceptar el trabajo. Primero pensé que iba a ser divertido. Luego que tenía sobrinos y sobrinas mulatos. Pensé que, si entendía el objetivo de Naciones Arias, ayudaría a construir un mundo un poco más seguro y fácil donde ellos puedan crecer. Solo pone dos condiciones. No va a reunir información acerca de los Outlaws por respeto a sus viejos amigos y también por miedo a futuras represalias. Y tampoco va a llevar micrófonos. Tim Barkey le explica que el FBI puede cubrir los gastos y que se asegurará de que el juez que lleve el caso sepa el trabajo que está realizando cuando dicta sentencia. Pero no pueden asegurarle nada. Le prometí a Tim que seguiría con esta investigación hasta que metieran a Redfern en la cárcel mucho tiempo o hasta que lo echáramos de Ohio. Eso le prometí. Al hacer esa promesa, Dave Hall cree que la operación puede tardar unos 6 meses, pero acabará durando más de 2 años. Infiltrados, doble vida. Infiltrados, doble vida. Hall empieza a ir al Bar Aix algunos días. Es un local para tipos duros, donde pronto se convertirá en un cliente asiduo. Decir que era un sitio turbio se queda corto. Para ellos, eras marica si aún conservabas todos los dientes. En las primeras visitas no llegó a relacionarse con el pastor. Esperaba el momento justo. Un día decidí esperar a que entrara el pastor Ray. Y cuando entró, no le presté la menor atención. Para el FBI, la estrategia de Hall es frustrantemente lenta. El 5 de febrero de 1997, Hall por fin mueve ficha. Entra en el bar y ve a Redfern hablando con uno de los Outlaws. Tiene algo preparado. Entré y dije, malditos. Uno de ellos casi me echa de la carretera. Deberían llevar a los negros de vuelta a África. No cree ni una palabra que sale de su boca, pero los insultos racistas funcionan. Redfern muerde el anzuelo y se presenta. Me dijo, hermano, me siento exactamente igual que tú. Y me dio su tarjeta. Me habló de su iglesia y me dijo que quizás debería ir. Le dije que me lo pensaría. Quizá lo haga. Bien, perfecto. Puede que vaya, gracias. Espero verte. Puede que Hall no sea un agente entrenado, pero su plan está funcionando a la perfección. No solo se está introduciendo en la organización, sino que le ha invitado el líder de la iglesia. En estas circunstancias, quieres que el líder de la organización sea el que busque al informante. Así que al haber invitado a Dave, las cosas estaban saliendo a pedir de boca. El 23 de febrero, Dave Hall está a punto de entrar en el mundo de Naciones Arias. En una misa en la Iglesia Cristiana de Jesucristo, se congrega una mezcla de gente corriente, hombres armados y cabezas rapadas con uniformes de Naciones Arias.
Cuando ve a Hal, el pastor le saluda con un abrazo. No se trata de un gesto amigable. Estaba comprobando que no tuviese un micrófono. Bienvenido a nuestra iglesia. Lo supe porque no era un abrazo así. Era más bien así. Lo hizo las primeras veces que fui. En Aix, el pastor parecía relajado y encantador, pero en la iglesia, dando sus sermones, Dave ve a una persona completamente diferente. Tenía el típico síndrome de Jekyll y Hyde. Podía ser ingenioso y con chispa y capaz de hacer cualquier cosa por ti. Pero luego, en la iglesia, se convertía en un tío escueto y loco de atar. Los sermones de Redfern eran una mezcla de profecías bíblicas y un antisemitismo violento. Solía poner frenética a toda la congregación. Creo en la autodefensa y ahora mismo nuestra raza está en peligro. Creo que deberíamos defendernos sea como sea. La congregación, armada hasta los dientes, está lista para la batalla que cree se avecina. Las armas están escondidas detrás de las banderas en las paredes de la iglesia. Este es el primer encuentro de Hal con la cara violenta y paranoica del movimiento. En ese momento podría haber mandado al FBI a freír espárragos, podría haberme largado. Pero aunque tuviera que morir en el intento, debía de mantener la promesa hecha a Tim. Marzo de 1997, New Vienna, Ohio. Dave Hall ha estado trabajando como infiltrado para el FBI en la organización extremista de derechas Naciones Arias. Va con asiduidad a la iglesia y finge ser un fiel seguidor del pastor Ray Redfern. Pero mientras tanto, mantiene los ojos bien abiertos en busca de información útil. Su contacto del FBI, Tim Barkey, se da cuenta de que Hal vale su peso en oro. Dave tenía memoria fotográfica, así que salía al aparcamiento después de misa y literalmente recordaba cada matrícula que veía. Solo 5 semanas después de asistir a la primera misa en la iglesia de Redfern, Hal da un paso crucial. Se ha hecho miembro de Naciones Arias. Es una ceremonia elaborada que pone los pelos de punta. Tienes de 6 a 8 tíos, con el uniforme de Naciones Arias, de pie y con Glocks de 9 milímetros. Y tú, delante de ellos, recitas el credo de Naciones Arias. La raza blanca, no judía. Soy de sangre aria. Soy esto, soy lo otro. Al final, todos alzan la mano y dicen Heil Hitler 3 veces. Y luego te dan la mano en señal de bienvenida al club. Hal se ha convertido en un nuevo miembro, pero lo cierto es que no es realmente un agente infiltrado, ya que nunca ha tenido el entrenamiento propio de un agente del FBI. Desde el principio, tener 2 identidades es un reto considerable. Tenía que vivirlo. Convertirme en un supremacista de la raza blanca. Pero tenía que mantener los pies en la tierra y recordar quién era. Era como caminar sobre arenas movedizas. El FBI le aconseja a Dave que no debe explicar a su familia la verdadera naturaleza de su trabajo. Lejos de ella, Hal pasa la mayoría de sus horas libres con su fiel labrador negro, Gary. Y a pesar de la advertencia del FBI, le confiesa la verdad a su madre. Mi madre era una persona muy comprensiva, muy objetiva. De no ser por su ayuda, no sé qué habría hecho. Seguramente me habría vuelto loco. Aún hoy, Dave Hall cree que es vital que se proteja la identidad de su madre. Rezaba por él y le decía que aguantara, que todo pasaría y todo volvería a la normalidad. Pero no puedo hacer milagros. No hay mucho que pueda hacer. Durante las semanas siguientes, Hal pasa cada vez más tiempo con el pastor Redfern. La naturaleza paranoica de este hace que Hal esté constantemente alerta. Si delante del pastor Rey me da por sujetarle la puerta a una mujer negra, se acabó. Era tan simple como eso. Me habría echado.
En la iglesia de Red Fair, Hall ha sido ascendido a ministro de propaganda, lo que para el FBI es una buena señal. Su objetivo es que sea pastor y escale puestos en naciones arias. Se está haciendo un experto en conseguir información de esta organización. Aprendí a irme cuando estaban empezando a hablar de algo. De esta forma, conseguía más información. Haciéndoles creer que no quería oírlo. Luego me lo contaban con todo detalle. Era una técnica que me funcionaba. A veces, a Hall le preocupaba llevar su papel demasiado lejos. Le costaba distanciarse de la ideología de Red Fair. Había veces en las que estaba sentado escuchando al pastor Red Fair y pensaba, tiene sentido, lo dice la Biblia. Lo estaba citando todo, solo que le daba sus propios matices. Una raza aria pura. Luego tenía que volver a la realidad y decir, no volveré a escuchar nada que salga de la boca de ese imbécil. Le cuesta aceptar las creencias de la iglesia, pero se está ganando la confianza del pastor Ray Redfern. A pesar de la creciente amistad, Hall no olvida que este es un peligroso criminal. Toma grandes precauciones para mantener su misión oculta. Escribe sus apuntes sobre la organización en un código secreto, usando el antiguo alfabeto fenicio. Memoricé los símbolos fenicios, de la A a la Z. Y por si alguien sabía leer fenicio, lo escribía de izquierda a derecha. Octubre de 1997. Un problema hace que Dave Hall permanezca infiltrado mucho más de lo esperado. El pastor Ray Redfern tiene que ir 6 meses a prisión por posesión de armas. Ahora Hall debe decidir si continúa con su trabajo de infiltrado o no. Con su nuevo cargo, debe vigilar la iglesia mientras Redfern no está. Mi problema era que iba a tener que lidiar con esta basura otros 6 meses. Cuando entré, pensé que solo iba a durar un par de meses. Dave me confesó un día que estaba frustrado y que habría sido muchísimo mejor haber ido a la cárcel. Finalmente, Hall recuerda la promesa que le hizo al agente Barkey y sigue con el trabajo. 26 de diciembre de 1997. Lo que se suponía era un trabajo a corto plazo para Dave Hall acaba durando casi un año. Ha ascendido en el escalafón de naciones arias para convertirse en uno de sus miembros de confianza. Pero la ideología de la iglesia se le está metiendo en la cabeza sin darse cuenta. El momento en el que me di cuenta de que me estaba afectando fue un día que había salido de la iglesia y estaba conduciendo hacia Dayton. Un negro se me cruzó en la autopista y le grité, ¡estúpido! No podía creer lo que había salido de mi boca. Y me dije, tengo que tener cuidado, porque esto se me está metiendo dentro. La salud mental de Dave está pagando un precio demasiado alto por vivir una doble vida. Ahora está empezando también a afectarle físicamente. Tuve lo que pensé que era un ataque al corazón, pero resultó ser un ataque de pánico. Uno de los efectos secundarios del ataque de pánico es que te parece que te estás muriendo. Como no puede hablar de esto con sus amigos, tiene que mentirles. Solo puede hablar con su madre, que le dice que mantenga su propia identidad. Tenía una lucha interna entre el bien y el mal, pero en el fondo estaba tranquilo porque sabía que era una buena persona, que escogería bien. Me decía que no podía dejar que esas personas se me metiesen en la cabeza. Y tenía un dicho que siempre repetía. Si juegas con fuego, no lo dominas, sino que te acabas quemando. Febrero de 1998. Dave Hall se entera de que los líderes de la iglesia creen que un topo del gobierno se ha infiltrado en la congregación. Pero nadie dice de quién se sospecha. Luego ve que los líderes de la sede creen que es un miembro llamado Bob.
Se llevaron a Bob en un largo viaje en coche a través del país, acusado de ser un informante. Parados en un semáforo, Bob logra huir. Cuando Hal se entera de que Bob era el sospechoso de ser el informador y de que 2 líderes de la iglesia casi le matan, se da cuenta de que se ha salvado por los pelos. No es que me alegrase, pero me sentía aliviado. Aliviado de que Bob se hubiese comido el marrón. Semanas después, el pastor Redfern, el carismático líder de Naciones Arias de Ohio, sale de prisión y vuelve a dirigir la sede. Allí es cuando verdaderamente empezó a confiar en mí. Me agradeció haberme mantenido al pie del cañón y haber sabido guiar a los miembros jóvenes. Desde el punto de vista del FBI, el trabajo de Dave va viento en popa. Les sigue proporcionando información que no hubiesen podido conseguir de otro modo. Nos dio diagramas de los diferentes edificios en los que estaba. Sabía quién iba armado y quién no. Quién tomaba drogas y quién no. Es más, el pastor quiere hacerse con el poder de todas las organizaciones de Naciones Arias y necesita a alguien para llevar a cabo las operaciones en Ohio. Redfern le dice a Hal que sea su sucesor. Tengo un plan. Necesito a alguien en que pueda confiar y creo que ese eres tú. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue alargar las manos y romperle el cuello. Me dieron ganas de vomitar. Infiltrados, doble vida. Infiltrados, doble vida. ...6 de abril de 1998. El pastor Ray Redfern ha cumplido su condena en la cárcel y ha regresado para liderar la sede de Ohio de Naciones Arias. Le cuenta a Dave Hall sus planes para liderar toda la organización y quiere que este sea su sucesor. Será un honor. El ascenso beneficiaría la misión, pero Hal no está seguro de cuánto más va a poder vivir esa mentira. Recientemente, Hal tiene insomnio. Ahora, su consuelo empieza a ser el alcohol. Me cuesta decirlo, pero me bebía una botella de vodka de 100 grados cada noche para poder dormir. Luego, me despertaba con sudores y pesadillas. El pastor Redfern no tiene ni idea de la tortura por la que está pasando Hal. De hecho, cada día depende más de él. Redfern está encantado cuando Dave accede a acompañarle a una conferencia de 5 días en la sede de Naciones Arias en Hayden Lake, Idaho. El recinto está situado en un lugar de unos 80.000 metros cuadrados, rodeado por cercas, torres de vigilancia y guardias armados. Era un paisaje montañoso precioso en el centro de Idaho. No entendía cómo un lugar así podía albergar tanto odio. La posición de Hal como miembro respetado de la organización le facilita reunir información. No solo consigue nombres, sino fotos. El pastor Ray me dijo que me asegurara de traer la cámara. Le dije que lo haría, así que me puse a sacar fotos. Obtiene información crucial acerca de Naciones Arias a escala nacional. También está empezando a oír rumores sobre un abogado de Alabama llamado Morris Dees. Dees es el cofundador del Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur y ha interpuesto demandas civiles contra los cabecillas de organizaciones racistas. Los líderes, como pasa en la mafia, operan en la distancia para así no tener que ensuciarse las manos. Vamos detrás de los líderes donde más les duele, su dinero, quitándoles sus propiedades, confiscando casas, coches, cuentas bancarias. Ha sido un éxito. 31 de mayo de 1998. En Ohio, el pastor Redfern da la bienvenida a un ambicioso nuevo miembro de Naciones Arias, Cale Kelly. Kelly acaba de salir de prisión después de 15 meses por posesión de armas de fuego. Es un exmilitar que luchó en la Primera Guerra del Golfo. Es francotirador y experto en explosivos. Cargador de 30 balas. Disparemos al objetivo.
Estábamos alerta por sus conocimientos y por su mentalidad. Además, Dave nos dijo que tuviésemos los ojos bien abiertos con ese tipo. Pero ocurre algo que va a cambiar Naciones Arias para siempre. Una pareja dentro de un vehículo pasa frente a la entrada del recinto de Idaho. De repente, el coche llama la atención de 3 guardias de Naciones Arias. Esos individuos bebían y fumaban hierba. Tíos. Estaban sentados con los AK-47 con balas de acero y pensaban que eran judíos con el objetivo de destruir el recinto. Se metieron en un camión con armas de asalto. Los alcanzaron y los hicieron parar. ¡Parad! Los golpearon con una pistola y los amenazaron de muerte. Finalmente los dejaron ir. Es un acto brutal y sin sentido causado por la paranoia de la organización. Naciones Arias no solo se enfrenta a cargos criminales, sino también a demandas como la que Morris Dees y el Centro de Leyes para la Pobreza en el Sur han llegado a interponer en el pasado contra grupos racistas. Quien permite o fomenta actos de violencia o de negligencia es tan culpable como los que realmente llevan esas acciones a cabo. Ahora, vulnerable y bajo una intensa vigilancia, Naciones Arias se enfrenta a una seria amenaza. Sus líderes desesperados harán cualquier cosa para no perder poder. Dave Hall puede que sea el único impedimento. Agosto de 1998. El informador del FBI, Dave Hall, ha estado trabajando como infiltrado en Naciones Arias durante más de año y medio. 3 veces más de lo que en principio esperaba. La presión de estar viviendo una doble vida es demasiado para él. Tiene la misma pesadilla casi todas las noches. Estoy en la cama y escucho la voz del pastor Ray. Me despierto y lo veo de pie con una 45 apuntándome a la cabeza. Y no para de decir, traidor racial, traidor racial. La condena para eso es la muerte. Me pone la 45 en la frente y de repente veo una luz blanca cegadora. A continuación me despierto en el borde de la cama, intentando poder respirar. Octubre de 1998. Los retos son aún mayores para Hall cuando a su objetivo principal, el pastor Ray Redfern, le llegan malas noticias. Redfern está seguro de que será el líder de Naciones Arias. Pero cuando el líder actual, Richard Butler, proclama a su sucesor, no le elige y se lo ofrece a otra persona. Redfern está aturdido. Cuando lo anunció, miré al pastor Ray y estaba como si le hubiese pasado un camión por encima. Estaba cabizbajo, se veía completamente decepcionado. El nuevo líder sería el pastor Newman Britton. Hall cree que el pastor Redfern tiene algo que demostrar y piensa que lo hará persiguiendo al abogado Morris Dees. Tenemos que planear bien lo de Dees. Britton había llegado a insinuar que deberían asesinar a Morris Dees. Luego, Redfern dijo que sabía de alguien para poder hacerlo. Mientras Redfern intenta reafirmar su poder en Naciones Arias, empieza a considerar a Dave Hall como un aliado potencial. Me dio un anillo pastoral de Naciones Arias que solo los pastores pueden llevar. Y me dijo, por lo que a mí respecta, eres pastor. Hacerte pastor es tan solo una formalidad. Pero fuera de la iglesia, Hall se enfrenta a otro duro bache. El fin de semana del Día de Acción de Gracias, pierde a su amigo más fiel, su perro Gary. Fue muy duro. Creo que la muerte de Gary fue el golpe más duro de su vida, porque no tenía a nadie más. Siempre estaba ahí.
Si tenía un mal día, él lo sabía. Venía y apoyaba la cabeza en mi pierna y me consolaba. Así que, al perderlo, me quedé destrozado. Era mi único amigo. Dave le ha ocultado muchos problemas a Tim Barkey, su contacto del FBI, y este está empezando a preocuparse por él. Dave está bajo mucha presión. Ahora es un miembro de confianza en Naciones Arias. Obviamente está estresado, así que me preocupo mucho por su bienestar. Pero Hal sigue adelante. El día después de Navidad de 1998 se reúne con el pastor Redfair. Este se sienta en la mesa con una automática del 45. Lentamente empieza a meter balas en un cargador. Mientras tanto, le pregunta a Dave qué opina acerca de los informadores. Mi instinto inicial fue querer tirarle la mesa encima, golpearlo y partirle la cara. Pero, por el contrario, me mantuve relajado. De repente, el pastor introduce el cargador en la pistola y la coloca en la mesa, con el dedo en el gatillo apuntando al pecho de Dave. ¿Qué crees que deberíamos hacer con los traidores? Hal tiene que pensar rápido. Le dije que había dos cosas que se podían hacer. Puedes usarlos dándoles información errónea. Podíamos usarlos en nuestro beneficio, dándoles información falsa. O echarles. O bien echarlos, decirles que se quiten el uniforme de Naciones Arias y que dejen la iglesia. Cuando se giren para salir por la puerta, les pegamos un tiro en la nuca. Un tiro en la nuca. Después de un rato, Redfair se relaja. Se le dibujó una sonrisa maléfica y se metió la pistola en el cinturón. Redfair acaba la conversación con un halago. Recuerdo que me dijo, sí, creo que vas a acabar siendo un buen pastor. Estaba ahí sentado, nervioso como un flan. Pensé que iba a pegarme un tiro, pero cambió el chip enseguida. Febrero de 1999. Hal y Barkey se enteran de que el abogado de derechos civiles, Morris Dees, sigue con la demanda contra Naciones Arias en representación de Victoria y Jason Keenan, que fueron asaltados por miembros de Naciones Arias en Idaho. El objetivo de la demanda es simple: destruir Naciones Arias haciendo que la organización y sus líderes entren en bancarrota. Habíamos investigado muchísimo y teníamos información acerca de Richard Butler y la organización para poder demostrar que estaban fomentando un ambiente violento. Dees interpone la demanda en febrero de 1999. Los líderes de las naciones no sabían cómo contraatacar. El pastor Ray Redfair cree que tiene una solución simple, pero definitiva. Él pensaba que la única manera de solucionar esto era matando a Morris Dees. De esa forma haría que cualquier otro abogado se lo pensara dos veces antes de demandar a Naciones Arias. Hal cree saber en quién piensa Redfair para cometer el asesinato: el miembro de Naciones, Cale Kelly. El FBI vigila de cerca a Kelly, pero es vital que Hal recopile información acerca de la trama. Menos de un mes después, Hal y Redfair van a casa de Kelly en Waynesville, Ohio. ¿Qué tal? Bien, tengo que hablar contigo un minuto. Redfair se disculpa para que él y Kelly puedan hablar en privado. Todo está bajo control. No hay nada de qué preocuparnos. Dave decide arriesgarse. Fueron detrás del granero y los seguí a hurtadillas. El sol les daba de frente, así que supe que no podían verme. Fui y escuché. Hal espera escuchar algo sobre Morris Dees, pero oye algo que no entiende del todo. Cale dijo algo y el pastor Ray contestó: si sigues adelante con esta cosa de Earl Cable, no quiero tener nada que ver. Cuando los dos regresan, vuelve a estar en el coche. Hal le dice a Tim Barkey lo que ha oído, incluyendo el nombre Earl Cable. Lo escribí y lo mandé a las oficinas.
No sé qué significa. ¿Alguien lo sabe? Me llamó un analista de Kentucky y me dijo que Earl Cable quizá era Earl Cabell, que es el nombre de un edificio federal en Dallas. Y además, ese era uno de los objetivos de McVeigh, pero acabó eligiendo la ciudad de Oklahoma. Barkey le dice a Hal que deben verse inmediatamente. Dice que no puede darle detalles, pero que la trama a la que se referían Kelly y Redfern es peligrosa y que docenas, incluso centenares de vidas podrían estar en juego. Le dice a Hal que haga algo a lo que siempre se ha negado: usar micrófonos. Es una decisión difícil para Hal. Fui a hablar con mi madre y le dije que si no lo hacía, existía la posibilidad de que muriesen centenares de personas. Mi madre me dijo que realmente no había nada que pensar. Me dijo: ahí lo tienes, vas a tener que hacerlo. Así que llamé a Tim y le dije que aceptaba. El FBI sabe lo paranoicos que son en naciones arias. Redfern ya había comprobado antes que Hal no llevara micrófonos, así que se les ocurrió una alternativa. Como iba a viajar con Kelly en un coche alquilado, instalarían micrófonos en este. El tiempo es oro. El FBI cree que Naciones Arias puede estar planeando un atentado para el 19 de abril, el aniversario del atentado de Oklahoma y la tragedia de Waco. Solo quedan unas semanas. Infiltrados, doble vida. Infiltrados, doble vida. 19 de marzo de 1999. El informador del FBI, Dave Hall, hace un viaje en coche con el miembro de Naciones Arias, Cale Kelly. El FBI sospecha que Naciones Arias está planeando realizar un ataque al edificio federal Earl Cabell en Dallas. Hal tiene que hablar de ello para poder grabarlo. Lo que hay que hacer es construir y construir para fortalecer la iglesia. Pensamos que era una buena oportunidad, porque iba a ser un recorrido largo, donde habría muchas conversaciones, así que podríamos descubrir qué estaba pasando. Van a los alrededores de Kentucky para ver a un amigo de Kelly que es un gran mago del Ku Klux Klan. Al llegar, Kelly va al granero, mientras Hal espera fuera. Poco después, salió con 2 tuberías de PVC de más de 1 metro de largo y de entre 10 y 15 centímetros de diámetro, atadas y tapadas en ambos extremos. Me dijo, mientras miraba a su alrededor, que abriese el maletero rápido. Mete las tuberías en el maletero. La información acerca de las tuberías de PVC lleva a Tim Barkey a suponer que Kelly ha estado fabricando una bomba. Durante el viaje, Kelly hace un comentario críptico y hace que la situación se ponga aún más tensa. Dave y Kelly estaban llegando a Cincinnati. Miró al horizonte y dijo que uno de esos edificios tenía que caer. Cuando Hal se entera de que Kelly quiere volver a Kentucky, avisa a Tim Barkey. Pero esta vez no podrán poner micrófonos en el coche. Conducirá Kelly, así que el FBI diseña un chaleco de cuero negro especial para Hal con un micrófono cosido dentro. Una vez más, Kelly demuestra lo cauteloso que es. Hace comentarios crípticos que aumentan el miedo de Hal por lo que pueda pasar. Algo que no paraba de decir era que teníamos que hacer lo posible, que teníamos que hacerlo. Y yo le preguntaba, ¿el qué? Y sonreía así, como con una sonrisa atormentada. Y me decía, tengo algo que hacer, va a pasar algo bueno. Hal no obtiene pruebas contundentes, solo comentarios sospechosos. Luego se entera de lo que realmente está en juego cuando ve a una periodista en la televisión. Decía que estaba delante del edificio federal Earl Cable, donde hoy alguien había ido a un juicio o algo así. Me quedé conmocionado. El objetivo era el edificio federal. Me quedé sentado y me puse pálido. Me asusté muchísimo.
Tim Barkey tranquiliza a Hall diciéndole que el FBI está al tanto y ha estado controlando el edificio Earl Cabell de Dallas durante varias semanas. Me dijo que siguiese con lo mío, que ellos se encargarían. Le dije que centenares de personas iban a morir y que iba a ser todo culpa mía. Pero me dijo que no era culpa mía. 14 de abril. Los agentes del FBI detienen a Cale Kelly. El FBI sabe que después de 2 años de infiltrado, Dave Hall ya no está a salvo. Tim le dice que se vaya de la ciudad. Antes de esconderse en otro estado, hace una parada para despedirse de su madre. Me dijo, mamá, puede que tenga que irme una temporada. No podré ponerme en contacto contigo, pero lo haré en cuanto tenga la ocasión. Fue difícil, mucho. Sé que para él era triste porque nunca nos habíamos separado. Siempre había estado ahí si yo necesitaba algo, así que fue duro. La operación ha sido 2 años más larga de lo que pensaba, pero le alivia saber que ha hecho un buen trabajo. En principio, sentí que me habían quitado un gran peso de encima. Y más aún, al pensar que Naciones Arias, la organización de supremacía blanca más poderosa por aquel entonces en los Estados Unidos, iba a ser derrotada. Eso me consolaba. En realidad, me fui de la ciudad contento, sonriendo. Cuando el pastor Redfern se entera de que Dave Hall ha estado trabajando para el FBI, se lo toma como algo personal. Redfern le había dado a Dave un anillo de Naciones Arias. Redfern me preguntó si le podía devolver el anillo con el dedo de Dave dentro. Cale Kelly fue acusado de posesión de armas en 1999 y le condenaron a 5 años. En 2008, testificando en otra demanda interpuesta por Morris Dees, Kelly dijo bajo juramento que había estado involucrado en una trama de asesinato contra Dees en 1998. Bien, el señor Dees está vivito y coleando. ¿Qué fue lo que salió mal? No salió adelante por el gran trabajo realizado por un informante. Al final a Redfern no se le acusa de asesinato, pero pierde el control de la iglesia. Morris Dees gana el juicio contra Naciones Arias con una indemnización de $6,3 millones. La demanda deja a la organización y a su líder, Richard Butler, en bancarrota. Los demandantes acaban quedándose con todos los recursos de Naciones Arias. Cuando salió el veredicto, Richard Butler era el líder de Naciones Arias, pero después de la bancarrota ya no quedó nada de la organización. De hecho, solo queda el nombre hoy en día, nada más. En 2003, el pastor Redfern muere de un ataque al corazón. Actualmente, Dave Hall sigue escondido. Ve a su madre 1 o 2 veces al año y sigue en contacto con Tim Barkey. Creo que Dave es un verdadero héroe estadounidense. Aceptó una tarea y estuvo al pie del cañón hasta el final por el bienestar de la gente de Estados Unidos. Sigue viviendo con el miedo de que un día alguien de Naciones Arias quiera acabar con él. Pero lo ha asumido. Dice que si pasa, pues pasó. Si tuviese que hacerlo de nuevo, sabiendo lo que implica, volvería a hacerlo. Porque para mí, sacrificar un par de años de mi vida para derrotar a una organización como Naciones Arias es un pequeño sacrificio. Merecieron la pena estos 2 años de mi vida para acabar con eso.